buenos días. Bueno, muy feliz de saludarlos a todos. Estamos a unos segundos de empezar con el programa de Valle de Lágrimas con Tere Vale. Estoy segura va a ser un programa muy, muy bonito. Pero mientras, me gustaría contarles un poco de las 3 maneras en las que podemos apoyar al canal Atypical TV. Ya saben que la primera es a través de las membresías. Tenemos 6 planes de membresías que incluyen beneficios exclusivos y muy, muy interesantes. Como siempre, aquí abajo en la descripción del video les dejamos la liga en donde pueden ir a checar todos los beneficios, los costos, etcétera. La verdad es que están muy padres. Ya somos más de 220 miembros. La segunda manera de apoyar al canal es a través de los superchats. Ya saben que si nos quieren mandar una pregunta, un saludo, cualquier comentario, lo pueden hacer con una aportación y lo vamos a estar leyendo y platicando en la mesa. Y la tercera manera de apoyar al canal, que es una de mis favoritas, es a través de los likes, porque es completamente gratis, solo requiere de un solo clic. Le dan clic ahí y es la manera en la que YouTube nos recomienda con más personas. Entonces, por favor, ayúdenos. Ahorita estamos empezando el Valle de Lágrimas, pero acabamos el desayunando con más de 6,400 likes. Entonces, por favor, hay que representar bien a Valle de Lágrimas con la manita hacia arriba. Ayúdenos dando el clic y vamos a intentar llegar a unos 2,000 likes, por favor. Entonces, es necesario que nos ayuden. Y bueno, estoy segura que el programa de hoy va a ser un programa muy, muy entretenido. Ya se está sentando Tere Vale en la mesa. Y pues bueno, vamos a empezar el programa. Tere, ¿cómo estás? Mi querida Vero, qué bueno que empezaste. Nos va a subir el rating, de veras, ¿eh? No, muy, muy feliz, Tere. Te mando un abrazo y sé que el programa va a salir muy bien. Yo te mando muchos besos. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Valle de Lágrimas. Bueno, pues hoy tenemos un programa, creo que muy interesante, porque este martes se están cocinando pues muchas cosas importantes para México con relación a la militarización del país. Y le quiero agradecer a Alejandro Ope, que está con nosotros ahorita ya aquí. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. Y también... Buenos días, Tere, buenos días, auditorio. Me da mucho gusto saludarte. Y está también aquí con nosotros Juan Zavala. Bueno, Alejandro Ope es un experto en temas de seguridad. Ustedes lo pueden leer, además, en el periódico El Universal. También lo pueden escuchar con Denise Merker. En fin, es un experto que lo molestamos muchísimo los medios de comunicación, pues porque lo sabe todo del tema. Muchas gracias, Alejandro. Y está también con nosotros el día de hoy Juan Zavala. Él es secretario general de Movimiento Ciudadano, que, bueno, como ustedes podrán ver en su chamarra, ¿verdad? Traemos los colores. Sí, y bueno, le agradecemos mucho que esté con nosotros porque en el Senado de la República el día de hoy se está cocinando una nueva propuesta que tiene que verlo todo otra vez con la militarización del país. Y creo que, bueno, el desayuno de hoy, viendo la mañanera, fue para mí, Alejandro, muy impactante. Sobre todo porque a partir de los documentos de Guacamaya, pues nos hemos estado enterando poco a poquito, pero sin pausa, pues de que la idea es darle al ejército cada vez más atribuciones. Hoy, bueno, fíjate que cuando vi la nota ayer, Alejandro, yo pensé que era broma esto de que el ejército va a tener una línea aérea y que el avión presidencial pues va a formar parte con otros 10 aviones de la línea aérea que va a comandar también la Sedena. Me gustaría mucho conocer tu lectura de todo lo que se ha revelado en estos últimos días, de cómo se le ha dado más y más atribuciones a la Secretaría de la Defensa, a la Marina también. ¿Y qué crees que suceda hoy con esta nueva propuesta que se presenta y que se está discutiendo desde ayer, Alejandro? Mira, Tere, déjame dividir los comentarios en 2 partes. Primero, ¿qué es lo que nos dice lo que sabemos hasta ahora de esta filtración masiva
que ocurrió de correos electrónicos de la Sedena, ¿no? Hasta donde sabemos son 4.1 millones de correos electrónicos. Digo, para que se entienda, 6 terabytes, esos son 6 terabytes de información. Eso equivale más o menos en el mundo físico como 8,000 archiveros. Más, digo, para ponerlo en términos físicos, o sea, es una bodegota, como una bodegota de información. Bueno, ¿qué hay? No sabemos del todo, pero lo que ha venido saliendo, yo creo que digamos, son de varios temas, pero lo que revela en términos más genéricos es los débiles mecanismos de rendición de cuentas de la Sedena, ¿no? El País sacó el sábado una nota sobre una serie de casos de abuso sexual al interior de la Sedena contra integrantes del Ejército de la Fuerza Aérea Mexicana y contra civiles, y la respuesta inadecuada que da la Sedena ante esos casos, ¿no? Solo, si mal no recuerdo, el dato eran como 300 y tantos casos de las acusaciones de las cuales se había llegado solo a 5 sentencias condenatorias, ¿no? Tienes asuntos como la presunta compra de una licencia de Pegasus, ¿no? de este software para intervenir comunicaciones, cuando la Sedena está legalmente impedida para intervenir comunicaciones. Tienes los nombres y dieron los nombres de los periodistas, en fin, Ricardo Rafael, Animal Político. Que habrían sido infectados con este malware, ¿no? Tienes otro caso, el caso de el general secretario interviniendo en un proceso judicial, ¿no? Abogando por uno de los pocos militares que están detenidos por el caso de Ayotzinapa, con el presidente de la República directamente. Tienes este asunto que tú mencionabas, ¿no? De este consorcio militar empresarial turístico que quieren crear, ¿no? Con aeropuertos, trenes, aerolíneas, hoteles, museos, etcétera. Esto sin ningún tipo de escrutinio, y además mencionan en la nota donde se describe eso, que puesto que esto habría un conflicto de interés obvio al ser al mismo tiempo administradores del aeropuerto y administradores de una aerolínea, que para resolver ese conflicto de interés iban a emitir acuerdos por la vía de la Consejería Jurídica de la Presidencia y no por la vía del Congreso de la Unión. O sea, en general lo que habla esto es de una institución que se gobierna a sí misma, que no le rinde cuentas a nadie, ¿no? Lo que habla es de la debilidad del control civil sobre las Fuerzas Armadas. Y a esta institución, que se está revelando, digamos que donde hay un déficit de control democrático sobre esta institución, a esta institución se le pretende extender una facultad extraordinaria que le concede una reforma constitucional a los 4 años, ¿no? Lo que se discute hoy es si un artículo transitorio de la reforma constitucional 2019 que crea la Guardia Nacional, y pensado nada más como una medida temporal en tanto se construía la Guardia Nacional, ¿no? Si se va a extender en el tiempo. Y déjame ponerlo así, si hoy deciden extenderla a 2028, ya la extendieron de por vida. Van a regresar en 2026 y 2017 a decir, ¿qué creen? ¿Qué creen? Híjoles, no se pudo consolidar la Guardia Nacional, no se pudo. Y las policías no están listas, no, ni modo, tienen que seguir. Ahora nos vamos a 2035, ¿no? Y así va a ser. O sea, esto ceder en esta es ceder casi en la participación permanente de las Fuerzas Armadas en seguridad pública, en algo que debería ser extraordinario, excepcional, temporal, subordinado, controlado, en algo permanente y con débiles controles, ¿no? Pero ahora, Alejandro, y aquí es muy importante, Juan, que nos des tu punto de vista. Esto, además de lo terrible que es en cuanto a las consecuencias de tener un país pues en manos de los militares, esto es antitético, digamos, con cualquier forma de democracia, es prácticamente tener un gobierno militar. Desde luego que viene también a romper la posibilidad de una
alianza, ¿sí? Movimiento Ciudadano siempre ha sido escéptico a esta alianza, pero como que le da en el corazón, dado que lo que se avanzó en la Cámara de Diputados con relación a todo lo que nos explicaba Alejandro Ope, pues se habla de una ruptura interna muy importante entre los partidos que conformaban la alianza. ¿Cómo lo lees como secretario general de Movimiento Ciudadano, Juan? Sí. Pues mira, Tere, antes que nada, gracias por la invitación y qué gusto estar con Alejandro Ope, que además pues, es uno, sin duda, como ya dijiste, de los mejores analistas de seguridad. Y como no, dice, es el pues, mejor, el mejor. El Sí, mejor. Le estoy haciendo la barba. Para que no se sienta mucho, yo dije de los mejores, mucho, pero... Yo lo que creo, digo, Alejandro ya dio como la lectura más de lo que ocurre en la Sedena, lo que revelan estas filtraciones, pero no es menor, digamos, la manera en la que nació esta propuesta de reformar el quinto transitorio. Es decir, estoy seguro que todos los que nos están viendo saben que el dirigente del PRI estaba siendo perseguido, llevaba unos 4 meses, alrededor de 4 meses, la gobernadora de Campeche cada martes sacando una revelación nueva. Como las revelaciones ahorita de la Sedena, no sabemos qué más había, no sabemos qué más podía salir, qué más se iba a revelar. Y en ese contexto va el secretario de Gobernación, Adán Augusto, a la Cámara de Diputados, y pues ahí se da un abrazo pues más que cariñoso con el dirigente del PRI. Y al día siguiente se hace la propuesta esta de reformar el quinto transitorio constitucional. Cuando además el PRI había dicho, junto con el PAN, cosa a la que se opuso Movimiento Ciudadano, decir que iban a ir a una moratoria constitucional, es decir, que ya no iban a hacer cambios constitucionales porque no le querían dar más poder al presidente. Entonces, para nosotros es muy claro que de donde viene esto es el renacimiento del PRIMOR, es lo que nosotros hemos dicho. Ha sido muy claro que el PRI está dividido, pero sí es muy claro que una fracción más cercana a la dirigencia nacional pues está haciendo todo para que esta reforma pueda pasar. Y por eso nosotros, en Movimiento Ciudadano, hemos sido firmes desde un inicio de decir que nosotros no íbamos a estar platicando que si un año más, que si 2 años más. ¿Pero qué va a pasar hoy en el Senado, Juan? Pues mira, yo estoy preocupado, obviamente, como tú empezaste el programa, esto no es menor, lo que se está votando, lo que se está discutiendo. Yo incluso invitaría a todas las personas que nos ven, que te siguen, que hagan la mayor cantidad de presión posible. O sea, lo que hoy... Hay veces que un país da ciertos pasos y que no hay vuelta atrás. Y al principio de este sexenio, la oposición, por unanimidad, le dio al presidente un plazo de 5 años. No es menor 5 años, es mucho tiempo para que consolidara la Guardia Nacional, para que la Guardia Nacional tuviera capacidad de inteligencia. Y ahora estamos viendo que no la crearon y entonces ahora con ese pretexto quieren extenderla a otros 4 años más. O sea, es un pretexto tras otro, justificando su propia incapacidad. Y como nos decía Alejandro Ope hace un momento, si ahorita se acepta que esto llegue hasta el 28, pues el 28, como decía Alejandro, pues al rato nos van a decir, oigan, pues saben que ahora va a ser hasta el 38. Pero además, con esto, una puntualización adicional. Cuando se propuso esta reforma todavía no venía todo el guayacamazo. Sí, guayacamazo. Guayacamazo. Yo creo que esto por lo menos... Guacamayazo. Por lo menos esto nos debería hacer reflexionar un ratito de qué es lo que está pasando, ver qué es lo que está saliendo. Yo creo que por lo menos, digo, empezando por ahí, nosotros tenemos claro que esa no es la vía, hemos propuesto a otros, los coordinadores de Movimiento Ciudadano en el Senado y la Cámara de Diputados ya propusieron una alternativa de policía civil para México, pero por lo menos darnos un descanso y decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está saliendo? Vamos a detenernos un momento a reflexionar. Me parece que esto de quererlo sacar cuanto antes, pues es intentar tapar. Bueno, y también por eso que tú comentas, que comentaba Alejandro Ope hace un momento, me da mucho gusto recibir en el programa a Luis Cházaro. Luis, ¿cómo estás? Ahora sí se nos Bien, hizo, Tere, porque la vida es dura con tantas sesiones y tantos temas tan complicados que se están discutiendo. A ver, Luis, cuéntanos, estamos aquí, Alejandro Ope, Juan Zavala, y ahora tú te integras a esta mesa, pues preocupados de lo que podría suceder hoy en el Senado de la República, pues en caso de que los integrantes de este bloque de contención, uno de ellos el PRI, otro el PAN, otro el PRD, otro Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural,
pues decidieran que sí se les va a dar con estos cambios minúsculos, digamos, que se han hecho, que tienen que haber rendición de cuentas, que se tiene que hacer un fondo que no se pueda destinar a otro fin, que, en fin, con esos cambios que no son básicos ni mucho menos, siga el problema de la militarización del país. ¿Qué lectura tienes de esto, Luis? Bueno, pues primero decirte que yo espero que los senadores en el bloque de contención que mencionabas tú, pues honren lo que habían expresado de que esto no pasaría en el Senado de la República. Yo coincido con Juan en el sentido de que después de las filtraciones tan graves que hay, pues ahora apurar esto es premiar a lo indebido, ¿no? Están cometiendo un grave error quienes votan a favor. Nosotros votamos en contra en la Cámara de Diputados y lo volveremos a hacer si en el Senado pasara y regresara a Cámara de Diputados. Y coincido plenamente con Alejandro. Votar esto ahorita nos va a llevar a una militarización de 20 años mínimo, porque no va a ser sencillo después de las concesiones que ha habido este sexenio, de los excesos que el ejército tiene haciendo obras, entregando gas, ya en los aeropuertos, están en migración. El ejército, dice el presidente de la República, tiene una gran aceptación, y eso es cierto porque ha actuado en la mayoría de las veces, excepto en casos poco gratos, pues dentro del marco constitucional que delimita muy bien sus funciones. Modificar este marco, ponerlos a hacer acciones que no les corresponden, solo demerita la propia institución, más allá de que debe estar perfectamente acotado y que debe haber un mando civil, pues ya esta variación de funciones desvirtúa el espíritu del propio ejército. Entonces, decirte que en la Cámara de Diputados, en el PRD, he hablado con el coordinador del PAN, pues votaremos en contra, pero necesitamos esperar a ver qué sucede en el Senado. Yo te diría, pues, que prácticamente de ninguno de los bloques que tú mencionaste, exceptuando el del PRI, tendría dudas, y que esperemos, pues, que aguanten las presiones que ya se han vuelto prácticamente normales a legisladores de oposición cuando nos manifestamos en contra de este tipo de cuestiones que creemos que no son lo que le hace bien a México. Gracias, Luis. Yo quisiera que fuéramos, Alejandro Oppes, si nos ayudas, un poquito más al fondo de cuál es esta nueva propuesta que ha estado cabildeando Monreal, y si de veras hay cambios sustantivos que pudieran aminorar el daño. ¿Cómo ves esto? Que tiene que haber un fondo para la policía local, que tienen que dar informes periódicos, que el Senado puede citarlos a comparecer, en fin, háblanos un poquito de esto, Alejandro. Mira, es una pantomima, vamos a decirle eso, es taparle el ojo al macho. Sí, a ver, las comparecencias en México son teatro político, no son ejercicios de rendición de cuentas. O sea, hay posicionamientos de los partidos, cada quien echa su rollo, el partido en el poder protege a los funcionarios del gobierno para hacerle la vida más cómoda. No son mecanismos de rendición de cuentas reales. Entonces, digamos, eso yo creo que pues, podemos descartarlo como una concesión real, ¿no? En favor del control civil. Dos, la producción de informes o reportes, perdón, ya lo tienen, ya estaba en la reforma de 2019. En la reforma de 2019, primero le obliga a la Guardia Nacional a hacer un informe anual al Senado y además informar como parte de ese documento de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en los términos del quinto transitorio. Invito a las personas que nos estén viendo a que se metan a la página del Senado, a que vean ese informe de la Guardia Nacional. Es una broma. O sea, es de risa loca. O sea, no informa nada. Te voy a decir, no da ningún tipo de información concreta sobre lo que hace la Guardia Nacional. Y lo que informa no es nada alentador, ¿no? Déjame poner todo así. En ese informe te dice que la Guardia Nacional, con sus 108,000 elementos,
En 2021 detuvieron 8.500 personas. Eso es como de policía municipal mediana, ¿no? Como de Huachinango, Puebla, más o menos, ¿no? Te dice que prácticamente el 99% de esas personas fueron detenidas en flagrancia. Te dice que solo 14 personas fueron detenidas como resultado de operación de inteligencia. Te dice que eso sí, decomisaron, y juro que esto está en el reporte, 320 cucarachas y 70 grillos. Y un búfalo. ¿Esa información de qué sirve? O sea, les juro, por favor, vayan y está el informe, es público. ¿De qué les sirve? Ese informe fue aprobado por la mayoría sin ningún tipo de discusión. Y es de veras, es de carcajada. Pero, Entonces, el artículo 7º transitorio de la reforma de 2019 obligaba a todos los estados a hacer en un plazo de 180 días, hacer un informe sobre el estado de sus policías estatales y municipales. Esos informes se hicieron, se entregaron al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y están acumulando polvo desde entonces. Ahora, sobre los fondos. Ok, padrísimo. Ok, ya existía, primero déjenme ponerlo así, en el mejor de los casos, estaríamos hablando de un fondo del tamaño de Fortaseg. Fortaseg tenía 3,000 millones de pesos, que de arranque no era suficiente, ¿no? O sea, ni siquiera le ponen un número, ni siquiera le ponen algún tipo de objetivo de mediano plazo. Entonces, no tiene dientes, esto no tiene dientes, es nada más permitirle a algunos priistas lavarse la cara, si votan a favor de esto. Es que no votamos la iniciativa del presidente, nada más votaste 99% de lo que venía y le añadiste la cereza, ¿no? Digo, y va a regresar a la Cámara de Diputados y la van a aprobar como viene. Entonces, realmente, o sea, yo creo que además, si hay alguien que desde la oposición vota a favor de esto, después de lo que hemos visto del jueves para acá, y a sabiendas de que viene centenares de revelaciones que van a dejar muy mal parada la Sedena, centenares, ¿no? Hay que decir que se van a tener que tragar cada uno de esos escándalos, se van a tener que tragar cada una de esas notas, todos los que voten hoy. Durante meses se les va cada vez que salga un caso de estos, y van a salir no uno, van a salir cientos. Va a haber quien les reclame. O sea, esto para muchos que voten hoy es el final de su carrera política, que ojalá lo entiendan, sí. totalmente de acuerdo, pero a ver, Alejandro, creo que hay un ingrediente más que me gustaría que nos ayudaras a analizar. Lo que pasó en Guadalajara hace unos cuantos días, viernes o sábado, no recuerdo, también es una muestra muy, muy cercana, pues de que todo este aparato de la Guardia Nacional realmente no ha sido efectivo, porque tú dijeras, bueno, violan derechos humanos, qué horror, bueno, hay opacidad terrible, pero realmente hay una mejoría en la violencia en nuestro país, en el control de la violencia. ¿Cómo ves esto? De hecho, digamos, lo que sucedido en Zapopan este fin de semana es un muy buen ejemplo de por qué la ruta militar no es tal vez la mejor mecanismo para contenerle que de controlar la violencia en México, ¿no? Es decir, hasta donde se sabe hay un intento de secuestro, que es repelido por los guardaespaldas de la presunta víctima, uno de los cuales era militar al parecer, además, ¿no? Se arma la balacera y va pasando ahí de casualidad una patrulla de Sedena y se agarra a tiros con los secuestradores. Y en ese fuego cruzado es donde al parecer hay 2 o 3 víctimas mortales más. Entonces, déjame ponerte, y esto habla de la diferencia entre ser militar y ser policía. El militar tiene en su formación, y qué bueno que lo tenga, el objetivo de eliminar al enemigo, ¿no? De controlar, de someter al enemigo. El policía tiene la formación de prevenir un delito, ¿no? Y de usar la menor cantidad de fuerza posible. O sea, eso está en el etos del policía, que es distinto al etos del militar. Es que esto no se podía contener si no hubiera estado el ejército.
perdón, pero la policía de Zapopan no son de las mejores equipadas, capacitadas, entrenadas del país. Llegaron 2 o 3 minutos, llegaron poquitos minutos después. Tiene capacidades más para una cosa de estas de la policía municipal de Zapopan. Olvídate de la policía estatal de Jalisco. Por supuesto que sí. O sea, yo creo que ese es un muy buen ejemplo. Y además, déjame ponerlo así. A ver, ¿qué es lo que no hace? Lo dijimos, y eso es un poquito la virtud de lo que tiene la propuesta que hizo Movimiento Ciudadano hace unos días, que es, a ver, lo que no logra resolver la presencia militar, ya sea directa o vía Guardia Nacional, son los 3 grandes problemas de nuestro sistema de seguridad y justicia, ¿no? 1, que muy pocos delitos se denuncian. 2, que los pocos delitos que se denuncian no se investigan. Y 3, los pocos delitos que se investigan no se procesan adecuadamente. Eso es lo que tenemos que estar discutiendo, no cuántos votos tenemos en el terreno. Yo oía, Juan, datos que justamente dio Alejandro Ope, en el sentido de que en 2021, si no recuerdo mal, se cometieron alrededor de 28 millones de delitos. Y de estos 28 millones de delitos, escuchen el dato, porque cuando yo se lo oí decir a Alejandro, de verdad me impactó mucho. De los 28 millones de delitos que se cometieron en 2021, solo 20,000 fueron sentenciados, se hizo, digamos, justicia. ¿Cómo ve esto Movimiento Ciudadano? ¿Y cuál es la propuesta, digamos, si ustedes, en fin, forman parte de este bloque contencioso? Yo creo que también tienen que estar pensando en de qué manera logramos evitar que esto progrese, Juan. ¿Cuáles son, digamos, los diques, los valladares que hay que poner para que esta situación pues no perdure y perdure y perdure? Sí, pues mira, ya lo adelantaba un poco Alejandro. El gran problema de la impunidad en este país es que quien comete un delito sabe que no va a ser investigado, sabe que no va a haber una tarea de inteligencia, sabe que no va a haber una labor de coordinación entre la policía, los ministerios públicos, que luego eso no va a ser procesado en un juicio verdaderamente oral. Y pues eso simplemente pues, te da la garantía de la impunidad, ¿no? Y por eso puedes hacer lo que tú quieras. Y por eso nosotros presentamos una propuesta. O sea, una cosa es el bloque de contención, que hay que evitar que las propuestas más peligrosas del presidente de la República pasen, y por eso es tan importante lo que decía Alejandro, de ponerle la responsabilidad individual a los senadores, recordarles por qué están ahí, recordarles que habían prometido no pasar reformas que empoderaran más al presidente y que perjudicaran más al país. Pero por otra parte, pues no podemos simplificar el problema de seguridad. Como dice Alejandro, no se trata de cuántas botas hay o de qué color van a estar vestidas las personas que estén en el territorio. Se trata de que es una cosa mucho más compleja, de cómo se tramitan las cosas ante el Ministerio Público desde ahí. Por ejemplo, en ningún país del mundo, eso lo ha dicho Alejandro en sus columnas, cuando a uno le cometen un delito, uno va al Ministerio Público. Cuando uno le comete un delito, y eso se ve en las películas, no sé, pues llama al 911, va a la comisaría de la policía, en fin, ahí empieza una labor de investigación. En fin, todo lo que pasa en el resto del mundo, aquí no pasa. Tenemos unas cosas complejísimas que nadie le ha querido entrar porque, pues sí, pues son laboriosas, tardan más. Y si realmente le queremos entrar de fondo al tema de seguridad, la vía Pero no es... ¿cuántos años va a tomar eso? Pues yo creo que sí, yo creo que todo esto depende de la voluntad política. Al final de eso se trata, porque recursos se le han metido muchos a través de los años, no los suficientes como se deberían, comparado con los demás países de América Latina, no invertimos lo que deberíamos en defensa y en seguridad. Pero me parece que es una cuestión de voluntad. Ha habido, por ejemplo, en el tema de Hacienda, de economía, el país en los 90s, en los 2000, pues sí logró profesionalizar a toda una clase, una burocracia en Hacienda, en el Banco de México, en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y me parece que en el caso de la seguridad podría ser lo mismo si el país se decide a ir por esa ruta. Me parece que la ruta de decir, pues ya lo hizo Calderón, ya lo hizo Peña, pues ahora yo también lo voy a hacer, pero esa es la salida fácil. Y sobre todo, Tere, esa es la salida falsa. Por eso nosotros en Movimiento Ciudadano estamos diciendo, sí hay de otra. No podemos permitirle al país que caiga en la desesperanza de pensar que esta es la única alternativa, porque esa fue la alternativa del PRI y del PAN. Nosotros tenemos que seguir insistiendo que México sí tiene una opción, y esa es una policía civil, y esa es una apuesta por la inteligencia, por las policías municipales y por las policías estatales. A ver, Luis, para el PRD... Yo creo que es una situación muy complicada, tanto para el PRD como para el PAN,
como parte de la alianza, cuando estamos viendo no solamente lo que sucedió con el PRI en la Cámara de Diputados, que tú lo viviste ahí muy de cerca, sino ahora estamos viendo que después de ayer el trabajo en comisiones, pues ya la señora Beltrones, Silvana Beltrones, pues ya dijo que sí, que ella firmaba y que está de acuerdo. Por otro lado, también hay que reconocer que Claudia Ruiz Massieu dijo, pues no, yo no estoy de acuerdo y así sigo. Pero, ¿cómo se va a resolver esta situación? Yo creo que para la alianza es un momento muy complicado, ¿no, Luis? ¿Cómo lo ves? Pues sí, muy complicado. Y es muy complicado cuando lo que está firmado, no solo verbalmente, lo que está acordado y firmado por parte de los presidentes nacionales y de los coordinadores parlamentarios aquí en la Cámara de Diputados, no se cumplió. Teníamos una moratoria en esta materia y en materia electoral, justamente para que el presidente no se siga empoderando. Y había acompañado MC esta cuestión en el Senado con el bloque de contención y aquí de una manera fáctica. Tan fue así que la reforma eléctrica no pasó en la Cámara de Diputados. Sí es muy complicado, pues porque cuando te fallan, ¿cómo te defiendes? Si hubiésemos sabido que el PRI sería el que metería esto que habíamos planteado no aprobar, pues muy complicado. Pero me quiero regresar un poco a lo que tú misma decías y retomar lo que decía Alejandro respecto de esto. Ya no lo platicaron en 2019, esta oportunidad para acabar con la delincuencia, porque el único que tiene la capacidad es el Ejército o la Guardia Nacional, que nunca desde 2019 ni capacitó policías, ni destinó recursos, sino que nada más los cambió de uniforme. Pues es votar a favor de esto es alargar una estrategia fallida. El mayor número de muertos en un sexenio y todavía no termina, pues sería como avalar que la estrategia es la adecuada y verdaderamente no lo es. Uno ve la impunidad rampante, ve la propensión a que delincuentes sean idolatrados. Lo veíamos en un concierto hace algunos días y el gobierno no actúa en consecuencia. Hay un delito tipificado que es provocar a delinquir. Bueno, el gobierno mira hacia otro lado, entonces estoy convencido de que no es esta la ruta correcta y que tendremos que estar abriendo un debate nacional para contestar a la pregunta que tú haces, que es ¿qué estrategia necesitamos en el corto? Porque el país está incendiado, en el mediano y el largo plazo, para resolver el problema más grave que tiene el país. Lo dicen todas las encuestas, la mayor preocupación de la gente es la seguridad y por lo tanto pues sería una responsabilidad de todos ir a un gran debate y no adoptar la visión de un solo hombre que es démosle al ejército porque ellos son incorruptibles toda la seguridad y toda la responsabilidad. Como lo decía Alejandro, de aquí en adelante, pues el ejército tendrá que responder por la seguridad interior, pero también por la seguridad pública, pero también por las obras que están haciendo, y pues eso no pinta bien para el propio ejército, al que yo en sus funciones le respeto ampliamente. Está pasando, pues a lo que ha sucedido. Si quieres te pongo ejemplos de dictaduras de derecha o de dictaduras de izquierda, da igual, siempre esta utilización del ejército pues para poder afianzarse en el poder. En fin, yo creo que esto no tiene un color ideológico, sino estamos viendo cómo el mundo está en este momento atravesando por una situación así, en donde los militares forman parte muy, muy importante de las autocracias en el mundo. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Cómo vamos a salir de esto? Se los pregunto a los tres y aquí, si me permiten, con Alejandro. A ver, Alejandro, yo siento que los gobernadores en este momento del país, y no importa si sean del partido que sean, en este momento, si tú les dices, oigan, pues se acabó la Guardia Nacional, quédense así,
¿qué pueden hacer? ¿Cuáles serían las medidas, digamos, a muy corto plazo que tendrían que hacer los gobiernos estatales y locales para poder sobrevivir, digamos, a esta carencia absoluta de una estrategia de seguridad? ¿Cómo vamos saliendo de esto, Alejandro? Viéndolo de... Mira, yo creo que lo primero que hay que combatir es el mito de la gran eficacia del ejército de la Guardia Nacional, ¿no? A ver, que nos digan, a ver, el ejército quiere tener facultades de policía. ¿A cuántas personas detuvieron en 2021? ¿A cuántas personas pusieron la vinculación a disposición del Ministerio Público? Que nos digan, nadie ha sacado ese número. Ese número, cuando lo saquen, va a ser ridículo. El esfuerzo, lo que llaman, estamos hablando, el esfuerzo nacional contra el narcotráfico, ¿ok? Lo publica, dice, lo que, según Sedena, según datos de Sedena, entre Sedena y Semar, detuvieron en 2021 a 6,500 personas. Es decir, entre 12, estamos hablando que 500 por mes, 20 al día. O sea, la patria se incendia si esas 20 personas no son detenidas. ¿Cómo se llama? Decomisaron 5,000 armas. O 10,000, una cosa así. O sea, entran, según dicen, como 1,000 al día. O sea, si en ausencia de esto, ¿qué pasa? O sea, que alguien, yo quisiera que alguien, a los defensores, ¿no?, de la militarización, que me narre con precisión, paso a paso, el escenario apocalíptico. Es decir, llega marzo de 2024 y el ejército ya no puede realizar funciones, ya no tiene base constitucional para realizar funciones de seguridad pública. ¿Qué pasa el día siguiente? ¿Sabes lo que les da miedo? ¿Sabes qué pasa? Nada. Que sigamos igual, exactamente igual. ¿Sabes a cuántas personas puso a disposición del Ministerio Público por el delito de homicidio doloso la Guardia Nacional en su primer año de operación? 6. Qué barbaridad. O sea, 6. La Guardia Nacional, ¿qué hacen? Patrullajes que supuestamente tienen efectos disuasivos. No hay nadie que haya demostrado que en efecto tengan efectos disuasivos. Pregúntenle que muestren un reporte, un informe, un estudio, un libro, algo que demuestre que hay en efecto una gran disminución de la incidencia delictiva con un incremento del despliegue militar. 1. En 16 años, que lo muestren. Pero a ver, Alejandro, ¿Qué pasa? Es que hay que dejar de comprarles el bluff. Es que nos vamos a ir, váyese. Un colega, ¿no?, Bernardo León, él fue comisionado de seguridad municipal en Morelia. Y al inicio de su mandato le llegaron del ejército, le digo, él les pagaba, había un convenio en el cual el municipio de Morelia le pagaba $1,000,000 a la semana al ejército por realizar funciones medidas de seguridad pública, ¿no?, vigilancia, etc. Y le dijo, pues ya no lo vamos a renovar el convenio. Oiga, pues nos vamos a ir, pues buena suerte. Y se fueron, ¿y sabes qué pasó? La medida en encuestas, la incidencia delictiva, medida en encuesta de victimización, no en denuncias, o sea, esta es una métrica más robusta, bajó 30% en 3 años. La tasa de los homicidios bajaron 20%. O sea, la idea que es el ejército o el abismo, tenemos que quitarnos de la cabeza. O déjame ponértelo así, si y dejemos de pensar que todo el país es tierra caliente en Michoacán, ¿no? Si creemos que hay algunas regiones del país donde hay una situación extraordinaria, donde las capacidades de las policías civiles están absolutamente rebasadas, creemos un mecanismo de intervención extraordinaria. Hay uno en la Constitución, que es el artículo 29 constitucional. Que pasemos una ley reglamentaria, el artículo 29 constitucional, donde tenga que haber una declaratoria expresa de suspensión de garantías, donde se establezcan los tiempos y los alcances geográficos de esa suspensión. Y ahí sí interviene. Pero no todo el país es Fresnillo. No hay razón para que el ejército patrulle en Mérida. Con todo no hay esto ningún, o en Aguascalientes. Entiendo perfectamente. Con todo esto que nos dice Alejandro Ope,
yo creo que es muy importante que veamos realmente cuál es la importancia de tener al ejército en la calle. Bueno, según datos, porque no estamos hablando de oídas, Alejandro Ope es un experto en el tema, un conocedor del tema. ¿Cómo regresamos al ejército, a los cuarteles? Cuando fue una promesa de campaña del presidente López Obrador, pero acuérdense que el presidente de pronto dijo, ay, pues cómo ven que ya cambié de idea, sí, y ahora ya pienso de otro modo, entonces que siga el ejército en la calle. Y yo quiero volver, Juan, si me permites, sí, al tema que tocó Alejandro Ope de todas las revelaciones de Guacamaya, en el sentido de que ha habido graves violaciones a los derechos humanos que están ahí mostradas, documentadas, abusos sexuales con mujeres, en fin. ¿A eso estamos dispuestos? Sí. ¿A cambio de qué? Sí. Te pregunto. Sí. No, y además ya lo advertías tú en un comentario previo y ahorita con lo que dice Alejandro. Yo creo que una pregunta que tendría que responderse el gobierno es ¿qué caso de militarización en el mundo ha sido exitoso? Porque aquí no es un asunto de izquierda o de derecha. No. Mira, yo estudié hace 2 años una maestría en seguridad nacional. Y lo que decía Alejandro está en el fondo del asunto, en su primera intervención. Hay una diferencia en la naturaleza de la figura de un militar y de un policía, y las dos son compatibles, pero digamos, no tenemos por qué mezclarlas. Es decir, el ejército está entrenado para matar. Esa es su función, claro. Así nacen los ejércitos, por eso es ejército y no es policía. Y bueno, pues ya vimos con una figura como Trump, pues un escenario eventual de una guerra, pues porque dicen, entonces, ¿para qué existen los ejércitos? Pues yo creo que descartar una hipótesis de ese tipo siempre es muy peligroso. Un policía está entrenado para prevenir, para disuadir, y me parece que apostar por esta vía nunca ha sido la manera de arreglar un problema de seguridad, no porque se trate de izquierda, de derecha, de un gobernante bueno, Juan, de un gobernante malo. Si me permites, perdón, pero Luis Cházaro, a quien le agradezco muchísimo que haya aceptado estar hoy con nosotros sí. Cuando tienen sesión, lo aprecio mucho, Luis. Yo quisiera, Luis, una conclusión, un comentario final después de todo lo que hemos platicado. Creo que es muy importante. Bueno, pues agradecerte, en efecto va a comenzar la sesión y muy probablemente pues mañana, si lo vota el Senado, tendremos aquí de regreso esta iniciativa de cambio al quinto transitorio. Pues creo que la conclusión la dan más los expertos en seguridad que yo mismo. La estrategia ha fallado, los números no mienten, no hay otros datos, el país está incendiado, estamos como peor que nunca y se insiste en clavar la cabeza en el suelo. Yo creo que el presidente debería reconocer que su estrategia ha fallado y construir con todos los sectores de la sociedad una nueva estrategia que aunque ya no le toque a él, porque ya va a concluir su sexenio, ver reflejada, pues cuando menos siente los cimientos de algo que pues necesitamos empezar a resolver porque sí puede empeorar y sería un escenario pues que ningún mexicano quiere. Nosotros dispuestos a dialogar y a construir, pero no sobre la base de medias verdades que se convierten en mentiras completas. Muchas gracias, Tere, y me despido de Alejandro y de Juan con mucho respeto también. Luis Cházaro, de verdad te agradezco mucho, sé lo ocupado que estás, muchas gracias, y esperemos, vamos a estar muy pendientes de lo que pase hoy en el Senado de la República. Gracias, Luis, muy amable, gracias de veras. Y que no sea la última, ya que pase tanta agitación. Muchas gracias. Con mucho gusto, Tere. Gracias. Bye, bye. Bye. A ver, Juan, entonces cuéntanos, estamos entendiendo claramente la diferencia entre la formación de un militar que está para defender al país para defender la soberanía nacional, no para combatir al narco, no para combatir los delitos comunes. No para patrullar calles, ¿no? Deteniendo gente que está drogándose. O que... Pero ¿cuál sería la propuesta con base en todo lo que nos ha explicado Alejandro? Ustedes que han pues seguramente ido armando con relación a esto, porque es el problema número 1 de este país, seguro. Sin duda. Por ejemplo, nosotros, ayer yo estaba en otro foro con una diputada de Morena,
Y entonces me decía, es que le tenemos que dar un marco al ejército. El ejército no puede andar en las calles sin marco. Le dije, oye, ¿y por qué votaron en contra de la ley de seguridad interior que propusieron PRI y PAN en el 2017? Porque eso era igual era un marco legal, ni siquiera constitucional, legal. No, es que el PAN y el PRI usaban al ejército para reprimir a la gente. O sea, otra vez, es este desprecio, pero además en el fondo de ese argumento, Tere, hay un desprecio a las Fuerzas Armadas. O sea, como si estuvieran dispuestas también a reprimir cuando se los dijeran. Me parece que ahí hay una enorme falta de respeto. Y entonces eso es falso. Yo creo que el problema es que no han podido con el tema de seguridad. Y ahora, lo decía Jesús Silva Herzog en su columna de ayer, me parece, ¿no? El presidente está en contra de todo el mundo, ¿no? De los colectivos feministas, de los científicos, de los académicos, de los intelectuales. Hoy ve cómo se expresa de Ricardo Rafael, por ejemplo. Pero, por ejemplo, en el caso del ejército, no. En el caso del ejército quiere acomodarnos alrededor de la idea de que ellos enarbolan la soberanía nacional. Y yo lo que creo que en el fondo de esto también, nosotros necesitamos unas fuerzas armadas fuertes porque un día va a haber una emergencia. O sea, eso es, si uno ve la historia de la humanidad, esas emergencias pasan, esas contingencias pasan y necesitamos un ejército fuerte. Y si uno ve cómo estaban los índices de aprobación en el ejército en 2005, 2006 y cómo están ahorita, podrá seguir siendo muy aprobado, pero definitivamente el ejército sabe que ha perdido mucha legitimidad. Y me dicen, es que están desprestigiadas las policías municipales, las policías estatales. Lo que ha dicho, por ejemplo, Alejandro, y lo que está propuesto en la iniciativa de Movimiento Ciudadano, tenemos policías donde están homologados los riesgos, pero no los salarios. Entonces tenemos policías que ganan desde 3,500, 4,000 pesos y otros, por ejemplo, que ganan 21,000 pesos. Eso sí, el riesgo para los dos es exactamente igual. Entonces, si seguimos en una narrativa de que las policías estatales y municipales son malas y están desprestigiadas y el ejército es bueno y es súper eficiente, pues definitivamente no hay un camino, pero me parece que el Movimiento Ciudadano más bien vamos a seguir insistiendo en el camino de que la vía en cualquier país desarrollado, civil, el camino es apostar por una policía municipal y una policía estatal con capacidad de investigación, capacidad de disuasión, capacidad de llevar las carpetas ante los jueces, procesarlos bien. Me parece que ese es el camino y esta otra pues es, de nuevo, lo que decía, es una salida fácil, pero sobre todo es falsa, porque llevamos 16 años iguales donde la seguridad no ha mejorado, donde no hay ni un solo índice que indique que vamos por buen camino, y me parece que esa debería ser la primera razón por la cual apostar por otra vía, que es la de Movimiento Ciudadano. A ver, Alejandro, una pregunta complicada. A lo mejor yo soy terriblemente, bueno, lo soy, ignorante e ingenua. ¿De veras necesitamos un ejército? Digo, ¿vive México en una situación geopolíticamente que realmente ponga en riesgo nuestra soberanía? Te lo digo un poco con base en lo que decía Juan. Yo pienso en un país como Costa Rica, por ejemplo, a lo mejor en este año precisamente no en el mejor momento, pero pues que tiene muchos años sin un ejército. ¿De veras son necesarios los ejércitos? Estados Unidos, actualízame con las cifras, está gastando al año más de 700,000 millones de dólares en armamento. Necesitamos esa... A ver, te pregunto, yo creo que es un tema muy importante. Claro, si vemos a Putin ahora diciendo que ahí va el submarino, el apocalipsis y que en una de esas, en fin... Pero en México, en el continente americano, necesitamos un ejército. Yo sé que es muy duro, porque es un tema... Yo te diría que sí, a ver, déjame preguntar. El caso que se menciona a menudo es Costa Rica, que dice que no tienen ejército, tienen como una especie de Guardia Nacional, pero que hace las veces de su ejército, no sé, tiene un nombre distinto. Yo creo que sí, a ver, déjame preguntarte así. Uno, digamos, en la era de Trump y del nativismo extremista estadounidense, pensar que no hay amenazas externas a la integridad territorial de México es francamente ingenuo. En febrero de este año, cuando inicia la invasión de Rusia a Ucrania, sale Trump a decir que le parecía inteligentísimo lo que había hecho Putin y que por qué no lo pensó hacer él con México. Que le parecía un posible candidato, o sea, no era candidato, era expresidente. Candidato para la siguiente, pues. El libro que acaba de salir sobre Trump
se llama Confidence Man, de Maggie Haberman, que si no lo han leído, léanlo. En varios momentos consulta con sus generales la posibilidad de usar fuerza militar en México. En varios momentos. O sea, habló de enviar misiles, habló de enviar fuerzas especiales, habló incluso de crear una especie de protectorado en el norte del país. O sea, no, deja de poner que es un demente, sí es un demente que ya llegó a la Casa Blanca y que podría llegar nuevamente, ¿no? Y que si no es ese demente, vienen otros detrás, ¿no? Entonces, en ese escenario, simplemente es decir, no hay amenaza externa en México, yo creo que es ingenuo. Segundo, nuestro vecindario es medio complejo, ¿no? O sea, deja de poner esto así, mañana explota Cuba, ¿no? Mañana explota Venezuela y tenemos encima una crisis humanitaria en 2 semanas, ¿eh? O sea, entonces, digamos, no tener algún tipo de respuesta militar ante una contingencia de esa naturaleza me parece también arriesgado. Tercero, hay funciones que son indeclinables de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, protección del espacio aéreo, por ejemplo, protección de costas y zonas ribereñas, ¿no? Por ejemplo, defensa protección de fronteras, cosas por el estilo. Entonces, ahí sí son funciones que no son de policía, ¿no? Digámoslo así. Y por último, seguridad. Y por último, México tiene obligaciones globales. O sea, hay crisis en el mundo y México si quiere, o sea, tiene una obligación de participar para resolver esas crisis en el mundo, ¿no? Nos hemos limitado por una interpretación bastante restrictiva de los principios constitucionales de política exterior, pero yo no veo por qué no pudiéramos tener una participación mucho más destacada y mucho más activa en misiones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, como por ejemplo lo tiene Brasil, ¿no? Como por ejemplo, y que las Fuerzas Armadas sean un instrumento de la política exterior mexicana, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué México no puede participar de manera mucho más activa en respuestas a desastres naturales? Que se nos viene, digamos, la crisis climática va a multiplicar este tipo de desastres naturales. Nuestras Fuerzas Armadas tienen amplia experiencia en esto. Ese podría ser una gran contribución de México al mantenimiento del orden internacional, que yo creo que también Alejandro, es un tema. Dice Juan ahorita y dice bien, la ciberseguridad. Sí. ¿Cómo vamos a poner en manos del ejército, Juan, la ciberseguridad si no son capaces de cuidarse a ellos mismos? Sí. Ahí debería de haber una investigación. No sé ustedes cómo ven esto, pero que diga el presidente que no pasa nada y que está bien. Cuando yo ayer buscando datos veía que realmente la reducción en el presupuesto de seguridad de la Sedena para proteger sus archivos ha sido brutal. Brutal. Sí. ¿Cómo ves esto, Alejandro? Ya nos vamos despidiendo. Sí. Y mira, a ver, déjame por esto, sí. A ver, ese es un dominio, digamos, de la defensa nacional. La defensa del ciberespacio, ¿no? Y yo creo que habría que pensar que ahí tienen que tener un rol las Fuerzas Armadas. No creo que sea el único jugador, creo que hay varias instancias civiles que deberían de participar también en esta materia, debería haber una política nacional en la materia, tendría que haber un diagnóstico nacional sobre las vulnerabilidades que existen. O sea, déjame ponerte, si pudieron vulnerar a la Sedena, ¿por qué no pueden vulnerar a la CFE? Por ejemplo, ¿no? O a Pemex. La Pemex ya lo vulneraron, a Pemex le cobraron un ataque con ransomware, ¿no? Hace algunos meses, ¿no? Entonces, nuestras infraestructuras críticas pueden estar amenazadas. Entonces, yo creo que sí, y ir destinando los recursos necesarios para una política de esa naturaleza. Y sí, yo creo que sí, las Fuerzas Armadas juegan un papel allí, no sé si de liderazgo, pero ciertamente fundamental. Para concluir, ¿cuál es tu pronóstico, digamos, Juan? Perdón que te lo pregunte como si fueras Nostradamus y tuvieras aquí una bola mágica, pero ¿cómo crees que evolucione el asunto hoy en el Senado de un tema tan importante para todos? Mira, lo primero que te anticipo es que los senadores de Movimiento Ciudadano van a votar en contra, como han votado los diputados. O sea, en este tema hemos mostrado que nosotros estamos claro que esta no es la vía para pacificar
a México. Entonces, eso es mi primer pronóstico, donde sí tengo absoluta certeza de cómo va a ir Movimiento Ciudadano. Lo segundo, pues sí debo decir que la votación de ayer en comisiones del Senado, donde se aprobó este dictamen, que como decía, se ha estado cabildeando en el Senado de la República, pues es un mal presagio. Es un mal presagio para la votación de hoy. Creo que va a estar en una votación muy, muy cerrada, muy, muy delicada en términos y dividido de el PRI, ¿no? y dividido el PRI. Por eso creo, de verdad, justo porque va a ser muy cerrada, que es muy importante que quien nos esté viendo ejerza la presión que puede ejercer sobre esas personas, sobre las personas que fueron electas. Y yo esperaría que los senadores al final entiendan lo que un voto así significa. Hay votos que en la vida lo definen a uno, ¿no? No recuerdo qué congresista norteamericano decía, pues en tu vida tienes 1 o 2 votos que te marcan, ¿no? Todos los demás pues vienen y van. Creo que estoy convencido más bien que este es uno de estos votos que te define frente a ti mismo, ¿no? Porque habla de tus principios, de tus convicciones, pero te define frente al país también, y yo espero que esa responsabilidad se lo tomen en serio. Juan Zavala, secretario general de MC, te agradecemos mucho al que contrario. nos hayas acompañado. Gracias, a ver, Alejandro, pues yo también te hago la pregunta de Nostradamus. ¿Cómo ves que va a evolucionar esto hoy? Perdón, está pasando un helicóptero. Son de Guacamaya. Así que como Gramsci, ¿no? El pesimismo de la razón y el optimismo en la voluntad, ¿no? Yo creo que la presión va a ser feroz sobre varios integrantes, ¿no? Del PRI, tal vez parte del PRD, y tal vez logren con eso construir los votos necesarios. Pero espero a lo mejor contra toda esperanza y contra mi apellido, ¿no? Que se logre mantener un bloque suficientemente sólido para detener esto y para entonces sí empezar a tener una reflexión seria, pausada sobre la política de seguridad del país. A ver, Alejandro, y en el peor escenario que se aprobara esto, ¿cuál es tu pronóstico? Mira, si se prueba esto, pues va a ser muy difícil. Bueno, déjame poner todo así. Va a ser muy difícil que en 2020, salvo que haya un cambio significativo de las condiciones políticas en 2024, va a ser muy difícil ir gradualmente regresando a las Fuerzas Armadas a sus tareas, digamos que a sus tareas constitucionalmente naturales, ¿no? En un plazo corto, ¿no? Nos va a costar mucho más. Una vez que se cede en esto, va a ser mucho más difícil, porque van a regresar en 2026, 2027. ¿no? Y además, nunca dijimos algo que debería parecer obvio, ¿no? Si la Guardia Nacional no está lista, el Ejército tampoco, porque es lo mismo con un uniforme distinto. Entonces esto va a seguir, ¿no? En 2, 3 años van a regresar a decir, ¿qué creen? No se pudo. Y van a ser los mismos momentos. Igualito. Y todo salga bien el día de hoy. Creo que lo que dice Juan es importante. Tenemos que hablar del tema, hacer pedagogía, insistir con nuestros diputados, senadores, en fin, y escuchar a un experto como Alejandro Ope. Muchas gracias, Alejandro. De verdad te agradecemos. Gracias, Tere. Gracias, Juan. Muchas gracias. Alejandro. Mi querido Juan Zavala, de veras qué gusto que hayas estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vero, ¿tienes algún comentario final? Tengo comentarios del chat, también tengo 700 personas que nos ayudaron dándole like a este programa, que de verdad eso nos ayuda muchísimo porque nos ayuda a que más personas nos recomienden, más personas nos vean. Entonces, por favor, síganos ayudando con la manita hacia arriba, es completamente gratis y compartan este programa con todos sus amigos, con su familia, para que lleguen más personas. En el super chat tenemos la aportación de Dulce Larsen, que nos da una aportación de $5. Muchísimas gracias, Dulce, un beso. Y tenemos un comentario de la señora María Muñoa, que nos da 5 euros. Y comenta, Tere, te amo, eres maravillosa, pero a MS no le creo.
Comenta que la opinión de María es que MC quiere afianzarse para seguir siendo partido en vez de luchar por México. Es lo que nos manda María Muñoz. Ándale, Juan, ahora sí estuvo ahí fuerte, ¿eh? Pues mira, es de las cosas que lamento mucho es que el presidente, no sé a qué se refiere en particular, ¿no? Pero lamento mucho que el presidente, dicen que nosotros hacemos politiquería. Yo creo que no hay peor politiquería que decir que si uno está en contra de la estrategia de seguridad, uno está en contra de No, México. pero es que no se vale, aquí no se puede pensar distinto. Aquí no, Si sí, ¿verdad? piensas Tienes distinto, razón, perdón. eres el enemigo, digo, pues, de eso se trata. Perdón, Vero, ¿algo más? No, nada más muchos saludos a los miembros que nos están viendo, a los miembros Atypical, a Ingrid del Valle, María Muñoz, a Ileana. De verdad, muchísimas gracias por todo su apoyo y a ti, ustedes, Tere, muchísimas gracias por el programa, muy buen programa. Muchas gracias, Vero. A ti un beso. Sí, gracias, Vero. Nuestras cámaras y micrófonos se fueron muy lejos a otra parte de nuestras instalaciones. Alejandro Ope, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Gracias. Zavala. Gracias a ustedes por habernos acompañado y aquí volvemos la semana entrante. Les tengo una sorpresa. Fíjense que a partir de la semana entrante voy a estar los lunes a las 9 de la mañana. Vamos a madrugar fuerte, pero eso me da mucho gusto. Entonces vamos a estar todos los lunes a partir de las 9 de la mañana en mi programa Valle de Lágrimas. Gracias, adiós a todo el equipo, gracias. Gracias.